Buenas tardes y muchas gracias por invitarme a esta ponencia de IA y Data Science. Vengo a presentar una ponencia en colaboración con Sandra Ranz Paraíso, que parte de un trabajo que realizamos en conjunto con Florentino Moreno Martín. El título de la ponencia es de Dyadic Non-Verbal Behavior in Film Dataset, un dataset multimodal para el análisis de la interacción no verbal diádica en cine. En primer lugar, simplemente para contextualizar un poco por qué nos centramos en la comunicación no verbal, fue porque esta representa del 65 al 70% de la comunicación y entendiendo el lenguaje corporal no como un conjunto de señales biológicas fijas, sino como un sistema culturalmente codificado. Y desde ahí es de donde queríamos aproximar la construcción de este dataset. Los primeros estudios partieron de la kinésica de Bill Wistel, que poco a poco se fue sistematizando hasta crear sistemas más complejos como el Body Action and Posture Coding System, que permite una codificación microtemporal más precisa y replicable del movimiento corporal. ¿Qué ocurre? Que lo que observamos, ¿no? A lo largo del tiempo, y como también señalan Patterson, Friedlund y Kiribelli, es que dentro de la interpretación y del estudio del comportamiento no verbal, concretamente en los estudios en observaciones controladas, se veían que existían una serie de asunciones que distorsionaban sistemáticamente el estudio de estas interacciones no verbales. En primer lugar, la idea de que existe un lenguaje corporal decodificable de forma universal al margen del contexto. Segundo, la creencia de que en un espacio personal estable y fijo. Tercero, la universalidad de las expresiones emocionales. Y cuarto, el mito de que el cuerpo siempre revela nuestras verdaderas intenciones, como si no hubiera espacio para el fingimiento, la negociación o la performatividad. De ahí que quisiéramos construir una base de datos que nos permitiera, que aportara, ¿no? Y que permitiera el estudio de la comunicación no verbal en contextos concretos, incluyendo también variables psicosociales. Y por ello, creímos también importante que se reflejaran diferentes normas culturales de determinados contextos. De ahí que eligiéramos el cine como un contexto, ¿no? Donde estudiar registros de interacción social compleja que son culturalmente situados, están disponibles y también nos permiten un acceso a gran escala. Y además incorporar dentro del estudio otras variables psicosociales como el género, la raza, la clase o la edad que nos permitieran entender cómo las normas culturales operan de forma diferenciada en diferentes cuerpos. Y en este trabajo concretamente nos centramos en el género, pero el diseño es extensible a otras dimensiones. Entonces, dentro de todo esto, el dataset se construyó en concreto en el contexto de la seducción, es decir, analizamos interacciones en el contexto romántico porque vimos que este dominio concentraba rasgos claves también de la interacción social diádica, como por ejemplo es la atención mutua, la coordinación, la comunicación no verbal, pero también que era un espacio central para la representación y la interpretación del género. Es decir, para todas estas variables culturales que queríamos también analizar dentro del dataset. Concretamente, el dataset captura de forma sistemática el movimiento no verbal en escenas de seducción de películas románticas de dos periodos históricos, los años 40 y los años 2000, incorporando el género como variable analítica central. Y esto permite examinar cómo diferentes códigos corporales participan en la construcción de imaginarios culturales, en este caso de deseo, de género y de interacción afectiva. Rápidamente vamos a pasar por cómo están las investigaciones dentro de este campo. Por un lado, vemos que las investigaciones cualitativas sí que aportan interpretaciones muy detalladas de la corporalidad y de la comunicación no verbal en el cine, pero su codificación manual limita la replicabilidad y la escalabilidad de estos estudios. Y por otro lado existen datasets que son los que presentamos en la tabla de análisis fílmico automatizado, que sí que cuentan con numerosos corpus y sí que hay un mayor número de acciones codificadas y sí que vemos que se ha avanzado en el reconocimiento pues, de emociones, de acciones, de comportamientos, de relaciones sociales, pero sí que observamos de algunos vacíos, concretamente en la observación sistemática de microcomportamientos no verbales como la mirada, los ajustes proxémicos, el contacto, etcétera, y la incorporación de género como una variable central. En este aspecto, el Dyadic Non-Verbal Behavior in Film Dataset tenía una serie de objetivos. Los 4 objetivos principales son estos que presentamos aquí. En primer lugar, construir un corpus sistemático a gran escala. Pudimos registrar 9.317 comportamientos no verbales codificados en 7 dimensiones.
En segundo, integramos la alineación entre lo verbal y no verbal. Nos interesaba también saber qué ocurría con el cuerpo a partir de el significado de lo que decimos, ¿no? Cuando las personas tratan de comunicar determinadas, en este caso, intenciones relacionadas con la seducción o con las relaciones románticas, vemos qué ocurre con el cuerpo, ¿no? Y también poder contextualizar la comunicación no verbal ahí. Por otro lado, habilitar la comparación diacrónica entre dos periodos distintos para ver también cómo influye el contexto social en la propia comunicación. Incorporamos los años 50 y la actualidad. Y por último, incorporamos el género como un eje central de análisis. Empezando por la muestra, simplemente trabajamos con 12 películas verificadas a través del Internet Movie Database, 6 estrenadas entre 1950 y 1959 y 6 estrenadas después del año 2000. La selección siguió una serie de muestra intencional, ahí tenéis unos criterios de selección y dentro de todos esos criterios se seleccionaron aquellas películas, aquellos productos que tuvieran el mayor número de votos en el Internet Movie Database. A partir de aquí, lo primero que hicimos para la observación de las escenas fue construir un sistema de codificación a través de una revisión bibliográfica en Web of Science. A partir de aquí obtuvimos 61 estudios y de estos estudios elegidos pudimos extraer un total de 82 comportamientos distintos que agrupamos en 14 categorías de movimiento. Por otro lado, y una vez tuvimos este sistema de categorías, proseguimos al procedimiento de codificación. Esta codificación tuvo 2 fases. La primera fase fue una fase manual en la que a partir de hojas de cálculo de Excel, en un Excel fuimos registrando manualmente cada uno de los comportamientos y estableciendo cada uno de los momentos de la escena en los que aparecían, pero a partir de esta fase exploratoria que produjo 668 anotaciones también nos dio lugar a un refinamiento de la metodología. Por ello, en una segunda fase utilizamos un software de observación conductual que se llama Boris, que nos permitía una anotación fotograma a fotograma. Y aquí cada escena fue visionada 6 veces y utilizamos un teclado personalizado para ir codificando cada uno de los comportamientos de manera mucho más sistemática. De hecho, esta fase nos proporcionó 8.787 anotaciones, que son unas 16,6 veces más que la codificación manual. Para garantizar la fiabilidad, un segundo codificador anotó de forma independiente el 14% de la muestra y nos dio lugar a una proporción de acuerdo observada del 0,82. Y las discrepancias finalmente se resolvieron por consenso. Por otro lado, como ya hemos comentado previamente, queríamos vincular todas estas intenciones comunicativas a los comportamientos no verbales y para ello realizamos un análisis de contenido de los guiones cinematográficos siguiendo un marco de la teoría fundamentada con codificación axial y utilizando el software de Audacity. Durante este proceso surgieron diferentes grandes grupos temáticos, como se presentan en pantalla, la presentación, el segundo la validación y luego también los límites que permiten frenar o regular el ritmo de los avances de la seducción. Y en esta fase también realizamos un acuerdo interjueces en el que la fiabilidad entre los codificadores alcanzó un capa de 0,63 y finalmente, tras resolver las discrepancias, alcanzó el consenso total sobre todas las categorías. Por último, para poder construir el dataset era importante alinear todos esos comportamientos no verbales a las intenciones verbales comunicativas. Para ello, por un lado, en la fase de codificación manual, lo que hicimos fue identificar, alinear el comportamiento e intención de forma manual. Y por otro lado, en la fase automatizada utilizamos Whisper para la transcripción automática, MoviePipe para la extracción del audio y Spicy para realizar una similitud semántica entre los fragmentos codificados y la transcripción de las escenas con una umbral de similitud superior al 0,9%. Lo que observamos en este procedimiento también realizamos un interjueces en el que un codificador independiente revisó manualmente una muestra del 20%. El sistema alcanzó una precisión de 0,81 y un recalde de 0,74 con un F1 de 0,78. Como resultado final obtuvimos 1.229 comportamientos, un 13,2% de la muestra que quedaron alineados con una intención comunicativa explícita. Los resultados, para describir brevemente el dataset, recogemos 9.317 eventos correspondientes a 25 sujetos distribuidos en 86 escenas de las 12 películas. Si observamos cómo se reparten estos eventos entre las 12 categorías, encontramos una distribución muy heterogénea. Hay 3 categorías que son la mirada, el movimiento de cabeza y el movimiento bucofacial que acumulan la mayor parte de los eventos y luego hay otros eventos y luego el resto de categorías aparecen con una frecuencia mucho menor. Esto también lo comprobamos a través de una serie de pruebas estadísticas, si eran significativas, era lo que obtuvimos que realmente esta distribución se distribuían, no se repartían, las categorías
Los comportamientos no se repartían de forma uniforme entre las categorías. Después había un patrón, se vio significativamente que este patrón de pocas categorías frecuentes, muchas categorías poco frecuentes. Y por último, vimos a través de la regresión rango-frecuencia que con una pendiente del 1,77 y un R cuadrado de 0,84 confirmamos visualmente esta relación en escala logarítmica. Esto se observa también, este es el mismo patrón que se observa también en el lenguaje natural, que sigue la ley de Zipf, por la que muy pocas palabras acumulan, muy pocas palabras son muy utilizadas, mientras que hay muchas palabras que son muy poco usadas, ¿no? Y esto vimos que se repetía también en la comunicación no verbal. Por otro lado, también observamos como aquí simplemente en esta diapositiva se observa la distribución de los comportamientos y observamos también visualmente cómo es esa distribución. Y por último también vimos cómo se vinculaban por género y periodo histórico, cómo se repartían estos comportamientos, cómo era la distribución. Al principio, cuando analizamos los datos brutos, veíamos que parecía que en los años 50 había una acumulación mucho mayor de comportamientos no verbales, pero luego nos dimos cuenta que lo que ocurría es que los procesos de seducción son mucho más prolongados. Y por lo tanto, normalizamos los datos analizando la tasa de comportamientos por minuto y ahí encontramos que no había apenas diferencia entre las mujeres y los hombres en los años 50, las mujeres y los hombres en los años 2000, ni entre épocas, y de hecho esta falta de diferencias fue comprobada con una ANOVA de 2 factores, que vio que realmente no existían diferencias entre género y época en la tasa de comportamientos por minuto. Finalmente, en relación a todas estas intenciones comunicativas, es decir, dónde ocurren todos estos comportamientos, vimos que la mayor parte de los comportamientos... antes de esto, simplemente observar que... Que en cuanto al contexto, la mayor parte de los eventos ocurren en segmentos conversacionales, mientras que una minoría ocurren en silencio y solo 107 comportamientos corresponden a acciones que no están relacionadas con la interacción social, como puede ser cocinar, conducir, etc. Del total de estos 9.317 comportamientos, del total de estos 9.317 comportamientos, solo el 13,2% estaban alineados con intenciones comunicativas, y en estos comportamientos las intenciones fueron las imitaciones, el coqueteo performativo fueron las más frecuentes. Y luego también veíamos que cuando cruzamos las categorías conductuales con el tipo de intención, también veíamos que eso no se distribuían, también veíamos asociaciones significativas entre unas intenciones y unos grupos comportamentales, incluso con resultados significativos en la prueba Chi-cuadrado. Y veíamos, por ejemplo, que la mirada y el movimiento bucofacial, como se puede observar en esta diapositiva, en este mapa de calor, dominan, por ejemplo, especialmente las imitaciones, el coqueteo performativo, los cumplidos personales. Y por último, las categorías conductuales por intención. Aquí nada, simplemente vemos esta parte. Y ya por último, para cerrar, lo único que quería transmitir es intentar, que la aportación principal del dataset es participar como uno de los primeros recursos que codifican sistemáticamente microcomportamientos no verbales en el cine, situando el género como eje central. Tendiendo también un puente, ¿no?, entre el análisis fílmico cualitativo tradicional, todos esos estudios cualitativos, y una investigación conductual basada en datos, una investigación observacional, ¿no?, más sistematizada. Y también poder utilizar esto como un recurso en la propia investigación, tanto fílmica como en los estudios, por ejemplo, computacionales, como voy a comentar a continuación. Algunas de las limitaciones es que la muestra es exclusivamente cis heterosexual, no incorpora diversidad racial, corporal, identidades de género. Existe además una heterogeneidad metodológica entre la codificación manual y la codificación con Boris, como ya he comentado previamente, y por último que solo el 13,2% de los comportamientos pudo alinearse con esa contextualización de las intenciones comunicativas explícitas. De cara a las líneas futuras, hay dos grandes direcciones. La primera, ampliar la representatividad del corpus, otras décadas, géneros, tradiciones cinematográficas, diversidad de orientaciones, identidades de género. Y la segunda es explorar o explotar el potencial del dataset como en modelos multimodales de vídeo y de lenguaje, y también poder entrenar y evaluar el reconocimiento automático del comportamiento no verbal mediante visión por computador. Y ir de alguna manera sustituyendo progresivamente la codificación manual por modelos más automatizados. Y por otro lado, también poder inferir, por ejemplo, a través de este tipo como de datos que están etiquetados, ¿no?, como los diferentes sesgos de género que pueden tener los modelos generativos de vídeo. Y bueno, hasta aquí la presentación. Espero que les haya resultado interesante y bueno, muchas gracias por su atención.